Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana su santa y bendita presencia, el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a Dios por su gran infinito amor, su paciencia, su ternura, su fidelidad que tiene para con nosotros, de tal manera que nosotros podamos, querido hermano, venir delante de nuestro Dios y darle las gracias. Si algo que anhelamos en este camino es darle las gracias a Dios. Si algo anhelamos delante de Dios, hermano, es poder cumplir y obedecerle en todo lo que Él nos pida. Si algo damos gracias al Señor es porque Él es bueno y grande en su misericordia. Estamos entrando en un año donde vendrán muchas situaciones difíciles. Pero créame que el que está en Cristo, todo podrá vencerlo. Créeme que está en Cristo, podrá salir adelante, porque nuestro Señor lo sustenta, lo ayuda, lo levanta. Y eso es lo que es digno de alabanza, es lo que es digno de toda adoración, hermano, es poder entender que en la paciencia de nuestro Dios siempre habrá una mano extendida para los hijos de Dios. Por eso damos gracias a nuestro Señor por este día, porque Él ha sido bueno con nosotros y de nuevo con ustedes, ¿verdad, hermano? Porque hasta el final no solo sé que van pasando los tiempos. Damos gracias al Señor por este día y por este año que empieza. Que Dios me los bendiga y que los propósitos en el Señor, las metas en el Señor, cada día sean mejores, o cada día uno debe de ser mejor en Dios, para que podamos terminar el camino, podamos seguir el camino sin desmayar, que las promesas del Señor lleguen a nuestra vida, en el cual, hermano, yo creo que la promesa de Dios son muchas, pero yo no veo promesas, aunque Dios es bueno en añadir a nuestra vida, pero yo veo promesas de transformación. ¿Qué son las promesas que yo veo? Las promesas de la transformación del hombre a una vida en Cristo, a una vida llena del Espíritu Santo, a un mover, a una restauración, a un cambio realmente de hombre, que es lo que realmente anhelamos y buscamos en Él. Estamos viviendo tiempos de mucha distracción en el mundo, los cuales el diablo, hermano, el enemigo está causando para que el pueblo del Señor, hermano, se detenga en su caminar y no alcance las promesas, hermano, de disfrutar de llenura del Espíritu Santo, del reino de Dios. Y si algo, hermano, anhelamos es que nada detenga nuestro caminar. Nada detenga nuestra vida en el Señor, hermano. Nada lo detenga. Así que si nos hemos propuesto en este año caminar de la mano de Dios, caminar tomados de la mano de Dios, procuremos que nada ni nadie nos quite este privilegio de seguir en el camino correcto, en las cosas benditas de nuestro Dios. Por eso siempre pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en este camino. Pidamos al Señor, hermano, que nos ayude siempre en nuestro caminar, siempre nos ayude. Por eso le decimos: Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu Santo, ministranos en esta mañana. Pero de antemano necesitamos al Espíritu. El Espíritu lo necesitamos. La recta final vendrá, hermano, llenos del Espíritu Santo. Bendiciones a la hermana Patti López, Angélica, Dios les bendiga. Muchas gracias a los hermanos que se conectan en esta mañana. Que Dios me los bendiga. Hermano, necesitamos la guianza del Espíritu Santo, que será nuestro maestro hasta el tiempo final. Por eso es importante conectarnos con el Espíritu Santo. Si queremos realmente que las promesas se cumplan, hermano, Dios nos ayude.
nuestro hermano Jorge Catarino Pérez. Saludos, hermano, Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a los hermanos ahí con Jorge. Por eso estamos viviendo una generación en los cuales no podrán. Hay una generación, hermanos, en el cual es la promesa de Dios. Las promesas no se van a cumplir. Dios nos ha dado promesas en este año, grandísimas promesas, pero hay quienes las promesas no se van a cumplir. Hay que ser realista. Hay promesas en las cuales Dios no va a cumplir. Hay una generación en las cuales, hermano, una generación en la cual dijo el Señor que ellos no entrarían en el reposo y los cuales no tendrían reposo aquí en la tierra. Hermano, y es posible que terminen, hermano, en un lugar de tormento, si no se arrepienten de su vida. Dios no puede hacer promesas. Dios nos puede hacer promesas, pero más nunca jurar. Porque toda palabra de Dios, hermano, está condicionada. Dios puede hablar, pero está condicionada al lenguaje de Dios. Por eso es importante que entendamos que en este camino hay quienes no van a cumplirse promesas. Aunque Dios lo haya dicho, no es porque Dios no cumpla sus promesas. La Escritura dice que hay dos cosas inmutables. Inmutables quiere decir que hay dos cosas imposibles en el cual Dios, hermano, no, dice aquí en el libro de Hebreos 6, versículo 18, por lo que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, y tengamos un fortísimo consuelo que nos hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Otra versión dice, hay dos cosas imposibles en Dios: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Dos cosas imposibles que Dios no vaya a hacer. Pero acá nos enseña que solamente estas palabras se va a cumplir en aquellos que logren entrar en su reposo. Todo aquel que logra reposar en Él, las promesas se van a cumplir. Por eso en el libro de Hebreos, hermano, en el libro de Hebreos 3, versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mi obra 40 años, a la cual dicen, de los cuales me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Dice, por lo tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros endurezca el corazón por el pecado, el engaño del pecado, aunque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeras hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron? Dicen los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto en mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juré que no entrarían en mi reposo, sino aquellos que obedecieron y no vieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra, el Señor puso en mi corazón, hermano, ver este pasaje de que algunos no entraron, no disfrutaron las promesas. ¿Por qué no disfrutaron las promesas que Dios había hecho en su vida?
Así quizás hoy nos levantamos con promesas. Quizás hoy, en este año, Dios nos hizo promesas en nuestra vida. Habló a nuestro corazón y nos dijo: va a pasar esto, quiero que hagan esto, voy a bendecirlos en esto, en esto, en esto. Y nos levantamos con promesas. Quizás en el mundo que hicieron pactos, quizás los agentes del mundo se levantan pidiendo un deseo. Y la pregunta es, hermano, de todos esos deseos que pidieron en los fines de año, ¿cuántos de ellos se cumplieron? ¿O cuántas promesas que Dios nos ha dado cada fin de año a cada uno, hermano, se han cumplido? Y a veces no es porque Dios no quiera orar, sino que acá dice, hermano, que todo aquel que peca, no recibe promesas. Que todo aquel que peca no entrará en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque desobedecieron. La desobediencia entonces hará que el hombre no reciba las promesas. La desobediencia hará que el hombre, hermano, no entre en el reposo de Dios, no disfrute las cosas del Espíritu, no disfrute las cosas divinas. ¿Por qué no se cumplen las promesas que Dios nos da? Por desobediencias, porque decidieron después de cada año salirse a pecar. Nunca se me va a olvidar que habían hombres que cuando estábamos predicando los fines de años, les decíamos: hay gente que se va a ir a pecar, a pecar y a irse a emborracharse. Pues antes que terminaba el culto se levantaban y seguían, porque ya los estaban esperando para irse a emborrachar con su familia. ¿Cuánta gente no se sale, hermano, después de un culto, de una promesa, después de ir a la iglesia y después, hermano, dedicarse a pecar? La Escritura dice que esa promesa que Dios les hizo, esa palabra que Dios les dio, no la recibieron, porque endurecieron el corazón y por lo tanto dice: no juró Dios que no entrarían a su reposo, no tendrían descanso en su vida, no sabrían ellos que era camino de paz. Dice que no entraron porque se volvieron gente incrédula, no creyeron a lo que Dios les estaba hablando. Y creer en Él significa obedecerle. Eso significa creer, significa obedecerle, no escucharle. Sí creo que Dios está hablando, pero yo no lo voy a obedecer. Eso es incredulidad. Todo aquel hombre que se fue a pecar, hermano, y después de un culto se fue a pecar, a buscar, hermano, o no le creyó una promesa del Señor, hermano. Dice que el Señor dijo: no entrarán en mi reposo, no recibirán las promesas. Por eso es el Espíritu Santo que nos va a guiar. Por eso tenemos que nosotros tomarnos nosotros, hermanos, de esta promesa, de que todas las cosas que realmente creímos nosotros en las promesas, en la palabra que Dios nos dio, tenemos que tomarnos del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: pero Cristo como hijo en su casa, la cual somos nosotros, retenemos firme esta confianza. Lo cual dice el Espíritu Santo: si oyeren hoy su voz, no endurezcan el corazón, porque dice, porque provocarán a Dios. No solamente lo provocaron, dice, en el día de la tentación en el desierto. Vean lo que dice en el versículo 9. Me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Por qué dice que vieron mis obras? ¿Sabe que en 40 años Dios trató con el pueblo de Israel? No les fue bien. No les fue bien, hermano. De verdad no les fue bien. Se levantaron 40 años a probar al Señor, hermano, a estar en contra del Señor. No entraron. Porque no solamente no entraron, sino que su actitud para con Dios fue muy provocativa. O sea, ¿qué es lo que le estaban provocando? Le estaban provocando, hermano, cuánto él iba a aguantar en su enojo. Le estaban probando el enojo. Y cuando el Señor, hermano, estalló, no hubo quien se salvase.
no se salvaron, no se salvaron. Porque la Escritura dice, hermano, de que al entrar en esa tentación hacia el Señor, provocaron tanto al Señor, hermano, de que lo único que hicieron es que el Señor les impidiera entrar a ellos en la tierra prometida. No entraron en la tierra prometida, no entraron en la bendición, no recibieron ninguna bendición. No, hermano, y eso es lo interesante de esto, que ellos no recibieron. Por eso dice en 1 Corintios 10, versículo, desde el 1 dice, por lo no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos, Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida, porque la bebida que bebían, el agua que vivían era Cristo. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, porque el cual quedaron postrados en el desierto. Mas todas esas cosas sucedieron para ejemplo, para que nosotros, dice, para que no codiciemos cosas como ellos codiciaron. Quedaron como ejemplo como nosotros, que cada vez que Dios nos daba una promesa, cada día que hablaba, ellos no hacían caso. Hermano, quedaron como ejemplo. Dice, quedaron tendidos en el desierto, murieron en el desierto, murieron cada vez. Cuando dice que vieron sus obras 40 años fueron probados. 40 años Dios trató con ellos muy duro. Ni se volvieron idólatras. Algunos de ellos, dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Una versión dice que se levantaron a emborracharse, se levantaron a hacer orgías, se levantaron, dice, a adulterar, a fornicar. A eso después que fueron, después de una promesa. A irse con la tentación, con el pecado, dice que ahí se fueron. Dios estaba observando si después de cada promesa ellos iban a tomar al Espíritu Santo. Ni forniquemos como ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 después de recibir una promesa de Dios. Hermano, dice que se fueron a fornicar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermano. El Señor se molestó mucho. Dijo, no entrarán. Ni tentemos al Señor también como algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas a amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Para que el que piense que estar firme, mire que no caiga. Para este tiempo, cada vez que Dios daba promesas, cada vez que Dios hablaba a su pueblo, el pueblo, hermano, se iba. Se iba, hermano, y ponían a tentación a Dios. Por lo tanto, dice que no alcanzaban las promesas. No alcanzaban. ¿Cuál es la promesa? De entrar en un reposo, entrar en Cristo. Porque Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro descanso. Por eso la gente no conoce el reposo, la gente no conoce qué es descanso. Descanso no es dormir. Por eso nos enseña, hermano, dice que, por eso en el Salmo 78, versículo 7 dice, a fin de que pongamos en Dios su confianza, dice, y no se olviden de las obras de Dios. Se olvidaron ellos de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni le fue fiel con Dios, su espíritu. No fueron ellos fieles en el Espíritu de Dios. Hicieron a un lado al Espíritu Santo. Hermano, si queremos que las promesas de Dios este año se cumplan, cualquiera que sea, tenemos que ser fiel al Señor. Si queremos que se cumpla, hermano, las promesas, el descanso,
Tenemos que ser fieles al Señor andando en el Espíritu. Dice que ellos no hicieron caso, se fueron una generación contumaz y rebelde. Los hijos de Efraín dice que eran arqueros, hermanos, violentos, volvieron a las espadas en el día de la batalla, se volvieron en contra de Dios. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, dice, detuvo las aguas como un montón, les guió de día y de noche, toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto y les dio descender aguas como ríos. Contra el Altísimo, dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, han herido la peña, y brotaron las aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por lo tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el fuego subió contra Israel. Y ahí en todo el Salmo 78 empieza a hablar de todo, hermano, de lo que los israelitas, dice que al final se volvieron un pueblo infiel. Se volvieron infiel. Saludos a Juan Hilera. Saludos, Juanito, Dios te bendiga. Muchas gracias por estar ahí mirándonos, ¿verdad? Que una palabra de Dios bendiga tu vida. Cristian Cruz Paredes, Dios les bendiga. Yuli Mangrego, Dios les bendiga. Dice que eran una generación contumaz. Contumaz significa una generación. Contumaz significa, hermano, falso, desleal, rebelde, rencilloso. Una generación ingrata. Una generación que no está agradecida con Dios. Una generación que no le importa cuánto Dios lo perdone, cuánto Dios le pase por alto muchas cosas. Una generación que no hace caso a la ley ni a sus mandamientos de Dios. La generación que no le hace caso a la ley, a lo que Dios está hablando, a los mandamientos de Dios, no entrarán en el reposo. No entrarán en el descanso. No se cumplirán las promesas. Perdón, hermano. No se cumplirán las promesas. ¿Por qué, hermano? Porque esta generación no cree a las promesas. Creer a las promesas no es si creo lo voy a recibir. No, a las promesas significa, hermano, ser obedientes. Ser obedientes. ¿Cuánta gente cristiana no se fue a emborrachar y meterse en los bailes? ¿Cuánta gente cristiana, hermano, anduvo quizás fornicando, quizás en el adulterio después de recibir una promesa de Dios? O hermano, ¿cuántos hijos de Dios les hizo o hicieron, verdad, hermano? Hicieron, ¿cómo decirle? Pidieron un deseo, ¿no? Ese deseo no se va a cumplir, porque no viene de Dios, hermano. Lo que Dios respalda, lo que Dios promete, que haya salido de la boca de Dios, hermano, tiene que ver realmente con el cambio de corazón. Dice a causa en el versículo 10, a causa de la cual me disgusté con esta generación. Quiere decir que hay una generación en la cual Dios está disgustado, que siempre andan vagando en su corazón, dice, y no han conocido mis caminos. Esta palabra vagando en el hebreo significa planao, y planao significa descarriarse, significa extraviarse, significa engañar, significa errar, significa seducir, hacer vagar en la verdad, dice, en la virtud. Perdieron entonces, hermano, se extraviaron, se descarrilaron. Se sentó el pueblo a comer y a beber, dice, hermano, y en un día murieron 23,000 gente.
En un ratito acabó Dios con ellos. Bendiciones al hermano Jorge, Alberto, allá en Chiapas. Marisquería Wilma, yo les están, muchas gracias, saludos a los hermanos. Adela Rodríguez, muchas gracias, Dios les bendiga, saludos. Si queremos realmente cumplir las promesas de Dios, que las promesas se cumplan en el Señor, hermano, tenemos que dejar el pecado. Tenemos que andar en el Espíritu Santo, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Las cosas no se van a cumplir así. Por eso primero Timoteo dice, porque esto se vagando, dice que su corazón andaba vagando, andaba descarriado, andaba, dice hermano, siendo desleal para con él. Dice hermano, 1 Timoteo 6, versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Los hijos de Dios tenemos que buscar amar a Dios, andar en la misericordia, en la justicia, en la piedad. Acá dice hermano dice que ellos se extraviaron en la fe. Estaban prácticamente perdidos. O sea que el hombre, hermano, que el que está perdido en su fe, no se cumplirán las promesas. Hay una generación en la cual Dios está enojado, hermano. Una generación en la cual las promesas no se cumplieron. Una generación en la cual, hermano, un pueblo no entró en el descanso. No tenía descanso en su alma. Descanso no es tener dinero. Descanso no es dormir bien. Descanso no es tener, hermano, ningún problema. Descanso significa tener a Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tanto somos vencedores en Cristo Jesús y todas las cosas las podemos hacer en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo y el que está en Dios, nada le es imposible. Bendiciones a la hermana Guadalupe Gaona, que Dios me los bendiga, muchas gracias, saludos. Dice que se extraviaron. Otros dice, hermanos, que se extraviaron. Dice en 2 Corintios 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Se extraviaron de ser sinceros. Mira, entonces quiere decir que una persona extraviada es alguien que dejó de ser fiel. ¿Cuánta gente, hermano, aquí entre nosotros, verdad? ¿Cuánta gente ya dejó de congregarse a la iglesia? ¿Cuántos fueron a darle gracias a Dios porque ha tenido paciencia y misericordia en su vida? A lo mejor mucha gente le fue a dar gracias a Dios porque este año tuve dinero, tuve negocio, este año me compré un carro, ya tengo mi casa, hoy ya tengo yo esto, tengo lo otro. Eso lo hacía Caín. Caín dice que cada vez que se presentaba delante de Dios, le iba a ofrecer a Dios lo mejor de la tierra. Le iba a decir, mira qué es lo que tengo, mira qué es lo que tengo. Mientras Abel dice que se presentaba siempre delante de Dios para decirle, dice que le presentaba lo mejor de las ovejas, lo mejor de sí, lo mejor de sí. Y lo mejor de sí es la santidad, es la fidelidad. Pero Caín le presentaba lo mejor. Tengo esto, y gracias Señor porque me diste esto. Y la Escritura dice que Dios no le recibió la ofrenda. La ofrenda, la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios es nuestra vida. En nuestra vida. Bendiciones a la hermana Juana Palma. Saludos, hermanos. Que Dios la bendiga. Por eso dice que como la serpiente dice que dejaron, entonces quiere decir que una persona extraviada, una persona en el cual el Espíritu, hermano, dice que tienen el corazón duro, dejaron de ser fiel a Dios, dejaron de congregarse, ya no van de vez en cuando,
cada vez que pueden, porque ahora tienen tantas cosas que hacer que ya no tienen tiempo para Dios. Dice que esta gente no recibieron promesas. Las promesas no se cumplieron. Dejaron de serle fiel. ¿Cuánta gente dejó de diezmar? ¿Cuánta gente dejó de ofrendar? ¿Cuánta gente dejó de darle a Dios? Estas personas no recibieron la promesa. ¿Cuál es la promesa? De recibir la paz de Cristo. Por eso el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la paz que da el mundo. Hay una paz del mundo y hay una paz de Dios. La paz de Dios se llama Cristo, nuestro Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que Él es nuestro reposo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que os que hemos predicado y si reciben a otro espíritu del que habéis recibido, dice, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Que lo que nos estaba enseñando Pablo aquí, hermano, es que hay quienes, dice, reciben otro tipo de evangelio. Algunos practican un evangelio que les da permiso para pecar, que les da permiso para ser infiel, que les da permiso, hermano, para no andar en la verdad, que les da permiso de que puede uno congregarse cada año, cada vez que quieren. Hay un Cristo que les da permiso, hermano, para no santificarse, que les da permiso, hermano, para fornicar, que les da permiso para hacer lo que quieran. Hay un Cristo falso. ¿Por qué andaban buscando maestros que les busquen, maestros buenos, que humanamente no les hablen la verdad? Y la verdad es aquella que tiene relación, hermano. La verdad es aquella que tiene una relación directa con el Espíritu de Dios. La forma de agradar al Señor, no a los hombres. Porque el Señor no viene halagando a los hombres. La Biblia nunca fue escrita para honrar, para glorificar, para que se hable bien de los hombres. La Biblia fue escrita para honrar y glorificar el buen nombre de nuestro Padre Celestial, para servir a Dios, hermano, no para que Dios le sirva a la gente. La Biblia nunca dice, hermano, que ahora Dios tiene que agradar a los hombres. Son los hombres que tienen que agradar a Dios. La Escritura nos enseña que no es Dios que anda buscando a los hombres, son los hombres que tienen que buscar a Dios. La Escritura nos enseña que no es Dios quien se acerca a los hombres, es el hombre que se acerca a Dios. José Bolaño, Dios les bendiga, saludos a donde quieran que esté, Dios me los bendiga. Hermano, dice que estos no entraron. Por eso en la versión al día dice, en Hebreos 3:10 dice, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han conocido mis caminos, siempre. Otra versión dice, siempre se desvía en su corazón. La versión La Viviente dice, su corazón siempre se ha alejado de mí. Otra versión dice, rehúsa hacer lo que le digo. Rehúsa hacer lo que le digo. Otra versión dice, es un pueblo desobediente. Bendiciones a la hermana Jessica Díaz allá en Palizada. Dios les bendiga, hermanos. Saludos allá a Palizada, a los hermanos de Palizada, Campeche, a los hermanos donde quieran que esté. Saludos, hermanos. Que Dios me los bendiga en esta hermosa y bendita mañana. Hermano, dice que siempre son un pueblo. ¿Quiénes no entraron? Había un pueblo desobediente. No aprendieron, dice que no se preocupaban por aprender el camino de Dios. Mis hermanos, dice versículo 12, no que haya ninguno entre vosotros malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Bendiciones también a la hermana Corina Villegas, que Dios me la bendiga, hermana, muchas gracias, donde quiera que estén, a su familia, a todos hermanos que nos miran en esta mañana. Hoy tengo las ganas, ¿verdad?, de saludar a todo el mundo. Gloria a Dios, hermano, que Dios les bendiga, ¿verdad? Porque se siente uno contento, hermano, de empezar con Dios, hermano, pero hay que tener cuidado de no apartarnos, de no alejarnos, de limpiar nuestra vida para que las promesas de Dios se cumplan. Leyendo, mirando lo que Dios nos quiere hablar, hermano, y veo yo que el Señor dice, pero no todos entrarán, no todos se cumplirán las promesas. Ored, Dios me los bendiga.
Querer que Dios les bendiga, bella oficial, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por estarnos sintonizando, viéndonos. Donde quieran que estén, nos miran por muchos países. Donde quieran que estés, saludos. Muchas gracias, denle like a la página para que les lleguen las notificaciones. Y estamos todos los días de 7 de la mañana a 8 de la mañana, todos los días con una palabra de vida para sus vidas. Por eso dice, hermano, que no haya ninguno entre vosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Qué es lo que los apartó a ellos? Nos apartó, hermano, su incredulidad. Hay gente que no le cree. ¿Quiénes no reciben? La gente infiel, la gente desobediente, la gente que anda fornicando, que anda pecando, la gente que no se preocupa andar en el camino de Dios, la gente, hermano, que no obedece a Dios, la gente que de vez en cuando se asoma al Señor, la gente, hermano, que anda descarriada. Oh, los hermanos son de Ecuador, Dios les bendiga, hermano, allá los hermanos allá en Ecuador. Ayúdenos a compartir, ¿verdad? Para que la gente alcance la bendición, hermano. Oh, hermano, no alcanzaron las promesas. ¿Cuántos no se han apartado del Señor en este tiempo? Están siendo engañados por la serpiente. ¿Cuánta gente, hermano, está de incrédula? ¿Cuánta gente sabe lo que tiene que hacer y no lo hace? ¿Cuánta gente ya sabe lo que tiene que hacer y se pone a tentar al Señor? Se llama ser impío. Dice que les advertía, dice en el versículo 13, exhorta, antes exhortándolos unos a los otros cada día. Bendiciones, diga y more, y Dios les bendiga. Los exhortaba cada día. Todos los días Dios está hablando, querido hermano. Dios quiere que tú alcances la transformación del Cristo. Alcances las promesas del Señor. Y la promesa, la mayor promesa que Dios nos ha dado es permanecer en Cristo. Es ser de Cristo y para Cristo. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo pronto, hermano, está por suceder. Y cuando digo pronto, me refiero a que en cualquier momento usted y yo podemos partir de esta tierra. Y la Escritura dice que el arrebatamiento, nadie sabe el día ni la hora, ni tampoco la muerte, nadie sabe el día de la hora. Pero la Escritura dice que cuando Cristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento, aquellos que murieron esperándolo, también resucitarán. Juntamente con los que están vivos, partirán de esta tierra. Por eso yo creo que lo que estamos predicando, arrebatamiento significa, hoy puedes morir. Arrebatamiento significa que hoy puedes morir, pero si mueres en santidad, mueres limpio, mueres apartándote para Él, mueres glorificando el nombre del Señor, el día que Cristo venga, vas a resucitar con aquellos que también estén esperando su venida. Y eso, por eso, el arrebatamiento para mí significa hoy morir en santidad, porque sin santidad nadie lo verá. Eso es para mí el arrebatamiento. Por eso dice, mirad que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes en Cristo, en el cual tenemos firmeza. Por eso el Señor nos enseña, hermano, que ellos no entraron porque no recibieron las promesas. No es que Dios no quería, es que no creyeron a las promesas. Por eso en el Hebreos 5, versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor y consumador, hermano, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta fue la palabra que el Señor me llamó la atención. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿A quiénes vino a salvar Cristo? ¿A quiénes vino que se cumplieran las promesas? En los que le obedecen. En los que le obedecen. Eterna salvación para los que le obedecen. ¿En qué vamos a obedecer? En andar en sus caminos. ¿En qué vamos a obedecer? ¿En qué seremos fieles? ¿En qué vamos a obedecer? Que nos vamos a apartar del pecado para que las promesas de Dios se cumplan. Y eso mismo lo dice ahí mismo en Hebreos 4, versículo 1.
Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca, no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les hizo provecho por no oír la palabra. Dice, el oír la palabra, pero no oír, para no ir acompañada de fe en las que le oyeron. Pero los que hemos creído estemos en el reposo de la manera que dijo. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras suyas estaban anunciadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo del séptimo día, y reposó Dios en todas sus obras en el séptimo día. ¿Y sabe qué hizo el Señor el séptimo día? ¿De qué descansó? Mira, hermano, la santidad trae descanso. La santidad es limpieza. La santidad es apartarnos del pecado. Querido hermano, dice, reposó el séptimo día. El hombre reposó en la santidad. Reposamos en la de santidad. No entrarán jamás en el lugar. Otra versión dice, no entrarán jamás en el lugar de mi descanso. ¿Dónde descansa el Señor? No entrarán en mi reposo. ¿Dónde reposa el Señor? Por eso dijo el Señor que Él no tiene 12. Dice que las aves, dijo el Señor, hermano, tienen su nido. Pero el Señor dijo algo. Dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas. Lucas 9:58. Dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le digo, ¿y dónde está? Entonces, ¿dónde tiene el descanso el Señor? Dice, no entrará jamás en mi lugar de descanso. ¿Dónde es el lugar de descanso de nuestro Señor Jesucristo? Él descansaba en la santidad, descansa en la obediencia, descansa en el temor, descansa en la limpieza. Oh, hermano. Por eso Él descansó, dice en Génesis 2, versículo 1 al 4, dice que Él santificó el séptimo día. O sea que nadie puede sentir descanso sin santidad. Sin santidad no hay descanso. Por eso cuando nos ponemos a cuentas con el Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos. Nos ponemos a cuentas con el hermano, nos ponemos a cuentas con Dios. ¿Qué sentimos en nuestro corazón? ¿No un descanso? ¿No hermano, no siente uno bien rico? Por eso dice en el libro de Hechos 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y refrigerio es un descanso. Refrigerio es un recuperar el aliento. Refrigerio significa refugio en el espíritu, significa descanso, significa alivio. Por eso dice, ¿dónde está nosotros? ¿En dónde está nuestro reposo? Cristo es nuestro reposo, pero cuando hablamos de que Cristo es nuestro reposo, estamos hablando de que, hermano, de un arrepentimiento. Espero que en este año usted haya arrepentido sus pecados, haya dejado el pecado y iniciar una nueva vida, empezar un cambio de mentalidad. Dice, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no entraron? Porque solamente se puede descansar en Cristo si hay santidad. Si hay santidad. Y no hay descanso. No hay descanso, hermano. No hay descanso para el alma.
Qué rico es, dice, fueron acabados los cielos y la tierra, y acabó, dice, Dios en el séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo y dice, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque de él reposó de Dios de toda la obra que había hecho. Lo santificó. ¿Qué santificó el Señor, hermano? Santificó su vida, santificó su vida. Por eso dijo en Génesis, ahí en Hebreos, que nosotros somos la casa donde Cristo viene. Antes de que, para que Cristo venga a reposar en nuestra vida, necesita ver que en el hombre haya santidad. Hermano, santidad significa obediencia a la palabra, significa confianza en la palabra, significa hacer lo que dice la palabra, porque nosotros tenemos que terminar la obra que ya están hechas, es cuestión de obedecerlas nada más. ¿Cuánto cristiano se emborracha, hermano? Se toma su cervecita pensando, dice que eso es malo. No. ¿Dónde dice que no? Es que habla de emborracharse. No, emborracharse no significa, hermano, que te tomes una o dos y que eso no es emborracharse, sino que eso es disfrutar. No. La Escritura dice que tenemos que cuidar el cuerpo. ¿Y el espíritu que dice, acaso no le redarguye? ¿O es una simulación de seguir, hermano, en el mismo, nada más que mesuradamente? ¿No entraron en el reposo? ¿Por qué no entraron en el reposo? Porque no había. Dice, hermano, que no respetaron la ley de Dios. No respetaron lo que Dios les decía. ¿Queremos que se cumplan las promesas? ¿Queremos que se cumpla lo que Dios está hablando? ¿O de plano, hermano, de plano no nos importa lo que Dios diga? No entraron, dice en el versículo, dice ahí en el 4, en Hebreos 4, dice en cierto, dice, he aquí otra vez, dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Si oyes escucharas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no había otro reposo. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el reposo del pueblo de Dios? El reposo del pueblo de Dios se llama Cristo. Y Cristo dice, y Jesús dijo, no entrarán en mi lugar de reposo. ¿Cuál es el lugar de reposo de mi Señor Jesucristo? La santidad. Estar libre del pecado. El que volvamos nosotros, nos pongamos a cuenta, nos arrepientamos de nuestro pecado y que nos traiga Dios descanso en nuestra vida. Descanso. Dice que la gente que peca no haya descanso. La gente que obedece al Señor no haya descanso, no hay descanso en su alma, no tiene paz en su alma. La gente que viola la ley de Dios no tiene paz ni descanso. La gente que decide andar como quieran a su manera no tiene paz ni descanso. Y sobre todo en todas las que estamos diciendo, no se cumplen las promesas. No se cumplen las promesas. Hacer lo bueno es la obediencia. Trae descanso a nuestra alma. Hay que entrar en Cristo, hermanos, y entrar en Cristo significa santidad, significa temor, significa obediencia. Hay que entrar en Cristo, porque el Señor le dijo, ustedes dejaron de seguir en mi camino, ustedes ya no siguen mi camino. Hay gente que es cristiana solamente, pero sin ningún tipo de obediencia a la palabra. Ya no hay obediencia, hermano. Solamente van y cumplen. Pero el camino de Dios es promesas. Dice que no entraron en el reposo, por lo tanto, hermano, su vida estaba atormentada. Por eso en el libro de Apocalipsis 14, versículo 11, dice así. Dice,
Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¿Dónde qué dice, hermano? Dice, y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras son, con ellos siguen, descansarán de su trabajo. Y dice, porque sus obras siguen. Hermano, ¿qué está diciendo? Acá dice que la paciencia de los santos, cuando habla de los santos, está diciendo de los que se santificaron. Descansaron en su santidad, descansaron en cada obra que se decidieron apartarse para el Señor, descansaron en obras de santidad. Eso fue lo que recibieron arriba. Pero acá le dice que hay quienes recibieron tormento como el hijo, como ese hijo de Abraham que decía, Padre Abraham, y se fue al Seol, disfrutó de su dinero, borracheras, orgías, prostituciones, hermano, de lealtad, dejó el camino de Dios. Pensaron que la gente que les está yendo bien era porque Dios los bendecía. No, hermano. Si primero no está la obediencia a la palabra, la santidad, el temor, lo demás no es obediencia de Dios, ni tampoco es bendición de Dios. El diablo también ayuda a la gente a ser rica, a que tengan de todo, a cambio de que se alejen de Dios, a cambio de que se aparten de Dios, aparte de que pierdan el temor, pierdan la sincera fidelidad a Cristo, dejen de obedecer a Cristo, dejen de andar en Cristo. La gente no recibió promesa. Créame que cuando vayamos al cielo o cuando vayamos a presentarnos delante de Dios, no les va a preguntar, a ver, hijo o hija, ¿cuánto dinero hiciste en la tierra? ¿Cuántos negocios tienes en la tierra? Es que a los que yo bendije era porque les iba bien, porque los quería más que otros. No, hermano. Les nos van a preguntar qué tanto temor teníamos y amor por Él, y todo está escrito. ¿Qué nos trae descanso? Realmente apartarnos del pecado. Recibir a Jesucristo como nuestro Salvador nos trae descanso y mantenernos en el camino de Dios. Por eso, hermano, Él viene a darnos descanso. Por eso nuestro descanso, como aquellos los adventistas, mucha gente que es que hay que descansar el sábado. No, hermano. El Señor, Cristo es el Señor del sábado. Cristo es el Señor del reposo. Nosotros no tenemos por qué respetar el sábado. Nosotros tenemos al Señor del sábado. Está en Lucas 6:7, 6:5. Jesús es el día de reposo. Jesús es el sábado. Jesús es el Shabbat. ¿Por qué cree que mataron a Jesús? ¿Acaso los religiosos no decían que se había que respetar el sábado? ¿Y acaso no Jesús andaba predicando y sanando enfermos en el día del sábado? ¿Y acaso no fue por eso que lo mataron? Así que las iglesias que dicen que hay que respetar el sábado están completamente equivocados, porque a lo mejor son descendientes de aquellos hermanos fariseos que mataron a Jesús porque andaba trabajando, andaba rescatando, andaba salvando almas el día del sábado. ¿Cuánto cuesta, hermano? ¿Cuánto cuesta hoy seguir a Cristo, verdad? Hermano, eso es importante entender, que nuestra vida en el Señor siempre tiene que ser. Dice la Escritura, dice en el libro de Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, como de un camino de reposo. Oh, hermano, ¿cuánto tiempo está de aquí para que tú recibas el reposo de Cristo? ¿En cuánto tiempo está?
Olivar significa el monte de los olivos, la unción del Señor, la aprobación del Señor. ¿A cuánto tiempo está de tu vida hoy, esta mañana, alcanzar la aprobación de Dios? ¿A cuánto tiempo está de tu vida? Dice que estaba de un camino de reposo. Quiere decir que hoy, en este día, Dios trae a tu vida reposo, descanso. Mucha gente hoy está celebrando, disfrutando de la vida, pero muchos están enfermos, muchos están en el alcoholismo, muchos están peleando, muchos están, hermano, ahorita pasando situaciones difíciles, que necesitan un reposo. ¿Cuántos este año perdieron un familiar? ¿Cuántos este año pasaron muchas situaciones difíciles? Pero esta mañana el Señor quiere darnos reposo. La única manera de permanecer en el reposo, en el descanso, es permaneciendo fiel a Cristo, andando en el camino de Dios, para que se pudieran cumplir las promesas. ¿Quieres que Dios se cumpla las promesas? ¿Quieres que Dios te dé descanso, te dé reposo, te dé ayuda? Ven a Cristo. Ponte a cuentas con Él. No hay pecado en el cual Cristo no pueda perdonar. Poderosa es la sangre de Cristo para reconciliarnos con el Señor. Tienes que volver a casa. Dice que por causa de la dureza del corazón, ellos, hermano, dicen, miren que dejen de alcanzar las promesas. Procuremos, dice, entrar mientras que diga hoy todavía hay tiempo de entrar en esa promesa. Todavía hay tiempo de entrar en esa promesa. ¿Cuál es? En el descanso. Porque un día la gente va a entrar, la gente que no tiene descanso en este tiempo, se va a ir, hermano, a un lugar de tormento. No va a descansar. Pronto esta vida se acaba. Estamos llegando a un tiempo final. Por eso el Señor está hablando todos los días. Dice que ellos no pudieron entrar a causa de la incredulidad, a causa de la infidelidad. Se apartaron del camino, se apartaron de sus mandamientos, se apartaron de todo y no se cumplió las promesas. Dejaron de andar con Cristo. Lo que quiero decirles, hermano, que si quieres que se cumplan las promesas, dice que Jesús fue, hermano, el intercesor de aquellos que alcanzaran, dice, aunque era hijo, dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿A quiénes llevó Cristo? ¿A quiénes tomó Cristo? ¿A quiénes bendijo Cristo? A todos los que le obedecen. Obedece al Señor, hermano. Ponte a cuenta, recibe a Cristo y la paz del Señor reposa sobre tu vida, te traiga descanso. El hombre puede tener dinero, puede estar de todo, pero si no tiene a Cristo, su vida no está en descanso. Su vida está afanada, su vida está estresada, su vida está preocupada, su vida está con ansiedad. Dice que estas cosas fueron las cosas que ahogaron a los diluvianos. Ven a Cristo, hermano. Donde quiera que usted esté, si anhela recibir enseñanza, que le demos enseñanza, hermano, doctrina, con todo gusto le enviamos enseñanza. Hermano, que Dios bendiga tu vida esta mañana. Tienes que volver a casa. Ponte a cuentas. Reconcíliate con el Señor, reconcíliate con tu hermano. No pienses, hermano, que las promesas se van a cumplir solamente porque así. No. Las promesas se cumplen por ser obediente. Las promesas se cumplen, hermano, por recibir realmente a Cristo como nuestro Salvador y realmente, hermano, llegar, dice, al monte de los olivos, a la aprobación, y entonces dice que llegaron al monte del olivar y ahí se cumplió la promesa. Ahí alcanzaron ellos el reposo.
Oh, querido hermano, vuelve a Cristo. El Padre te está esperando con los brazos abiertos. Vuelve al Señor y que en esta mañana las promesas del Señor se cumplan, de traerte descanso a tu alma, de traer reposo a tu alma, de traer, hermano, ese alivio a tu alma. Pero el alivio, el descanso no viene sin haya un genuino arrepentimiento de los pecados. ¿Hacia dónde corría el pueblo? A descarriarse, a extraviarse, a pecar. No, hermano, si queremos que nos vaya bien en esta vida, en este tiempo, tenemos que andar, descansar. Dice, no entrarán a mi reposo, dijo mi Señor. El reposo del Señor es su santidad, es estar limpios para Él. Sin santidad nadie lo verá. Y la Escritura dice que al reino de Dios no entrará inmundicia, no entrará carne ni sangre, ni tampoco Él habita en la inmundicia, ni tampoco Él habita en el desorden. Él habita donde hay santidad, donde están dispuestos a cambiar, donde están dispuestos a ordenar su vida. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, te guarde, hermano, de todo mal y te ayude a cambiar tu vida. Cualquier necesidad, estamos a sus órdenes, envíen sus mensajes y con mucho gusto les ayudamos a ponerte en orden, si ese es pecado, porque hay gente muy atada con pecados, hermanos, que le han impuesto a otras personas, son ataduras, sí, hermano, cosas que en veces, ahorita hay hasta hay falsos pecados ya, aunque siempre ha habido, pero eso lo hace muy evidente, que ahorita condenan a una persona por usar pantalón, por usar urete, por usar un maquillaje, por usarse pintura, o sea, los condenan. Son pecados falsos, que no pueden comer ciertos alimentos porque es pecado. Eso es algo que lo atan a las personas, les prohíben, son ataduras. Que Dios bendiga tu vida. Lo único que está prohibido en el Señor es el pecado. Muchas gracias por su tiempo. Los hermanos de Tierra Deseable en Querétaro, saludos a la pastora, que Dios le bendiga. Jessica, saludos a cada uno de los hermanos en esta mañana que se hayan congregado. Les mando un cordial saludos, hermano, esperando que las promesas del Señor se cumplan en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ven a Cristo, hermano. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias. Les mandamos de nuevo un saludo. Ayúdenos a compartir, hermano, que la gente se salve, que la gente vuelva a Cristo, vuelva a los pies de Cristo y que se afirmen cada día más en el Señor. Dele like a la página, hermanos, escríbase en la página. Estamos en YouTube también. Si no le llegan las notificaciones, desconéctese, vuélvase a conectar porque están censurándonos, hermanos, las páginas, de tal manera que no a cada día sean menos las personas. Que Dios bendiga tu vida, Dios guarde su vida donde quiera que esté. A los hermanos en otros países, que Dios me los guarde, y estamos para servirle en cualquier situación. Muchas gracias por su tiempo y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, hermano.